Bienvenidos a otro video sobre historias. Este día les voy a hablar de ciertos hechos paranormales que han ocurrido en mi vida, acerca de las personas sombra y de otros personajes que no eran de este mundo y que estaban acompañándome. Los invito a verlo. Bien, este video va a ser un poco internacional, puesto que muchas de las experiencias que les voy a contar el día de hoy son en diferentes países, no es en el mismo. Sencillamente, como me decía una persona que trabajaba directamente con esto de trabajar con espíritus, muchas personas me acompañan que solicitan ayuda o que son de mis pacientes que han solicitado ayuda y no se han ido de mi lado. Muchos porque todavía siguen dependiendo de mi energía y otros porque siempre necesitan cierto tipo de guía o cierto tipo de ayuda en alguna forma, aunque hay otros que definitivamente no tienen nada que ver conmigo y sencillamente son pacientes que fallecieron que me siguieron acompañando por un tiempo. Paso a relatar las primeras dos experiencias que son definitivamente muy similares. La primera ocurrió un día lluvioso que yo venía de ver un paciente como a eso de las 10, 11 de la noche. Ya venía yo con sueño y todo, había estado trabajando todo el día. Luego me tocó ir a ver a ese paciente alrededor de las 9 de la noche. Y como era algo complicado, estuve con él en emergencia, lo estabilizamos y ya quedó a cargo del médico de turno en el hospital. Sin embargo, en el camino me llamó un par de veces para algunas dudas sobre medicamentos y también los familiares me llamaron. La cosa es de que el paciente estaba muy grave. Entonces, llego a mi casa. Era una puerta eléctrica donde yo vivía en ese lugar. Y entonces, de repente, estaban que iban a abrir la puerta, pero para abrir la puerta encendía un piloto, una luz automática con LED que alumbraba la cara de uno para que los guardias que abrían la puerta pudieran ver la cara a uno y ver que efectivamente era uno, ¿verdad? Digamos, uno de los dueños de las propiedades de ese residencial o country, como le dicen en otros lados. Entonces, después de que sucede eso, que era una cosa común, me enfocan, ya la luz se queda prendida y luego se apaga sola. En el momento en que voy entrando y cruzando por el portón grande, veo en la puerta de atrás a 3 personas sentadas atrás. Era un hombre, una mujer y el otro que parecía ser un hombre, aunque no se definía muy bien. Y volteaba a ver, incluso me tocaba los ojos. Tardé un poquito en entrar precisamente por estar viendo la sombra. Y sencillamente se caminaba como unos 600 metros más o menos hasta llegar a mi casa, a la que era mi casa. Y entonces al momento de virar para entrar al garage, me doy cuenta que de repente las personas ya no están. Pero yo les puedo asegurar claramente que estas 3 personas estaban dentro de mi carro, en la parte de atrás. Pasa el tiempo y posteriormente me entero que esa noche habían fallecido 2 personas, 2 hombres y una mujer en el hospital donde yo trabajaba en las mañanas. Yo era el jefe de servicio de un hospital, de un departamento de medicina interna. Entonces me dijeron que habían fallecido esos pacientes, yo los había ingresado. Entonces sencillamente llegaron a despedirse, creo yo, o en alguna forma. Lo extraño de esto y que me llama mucho la atención, incluso la persona que se lo comenté, que sabe mucho más que yo de esto, me dice que es extraño que se hayan presentado los 3, pero como los 3 fallecieron en el mismo momento, puede haber sido de que por eso hayan coincidido. Yo la verdad, como no tengo mucha visión de espíritu, solamente lo siento o escucho como me hablan o se expresan, pero no los veo muy bien. No ha sido nunca mi facultad, aunque algunas veces sí los he visto un poco claro, ¿verdad? Me quedé con eso, ¿qué habrá sido? Ok, que sucede una vez, pues puede suceder una vez. La cosa es de que posteriormente, otro día, estaba yo en mi casa, solo con mis hijas, y entonces se fueron a acostar. Yo todas las noches hago una meditación, y en esa meditación de repente sentía que había una persona rodeándome, y yo abría los ojos y no miraba nada, pero sí sentía su presencia. Entonces yo lo que hice fue hacer un círculo
y empezar a invocar a ver quién se presentaba o qué es lo que quería. Y entonces las velas que se utilizan para estos rituales se comenzaron a apagar, se usan una en cada esquina del círculo de acuerdo a la orientación y otras para el ritual en sí. En fin, eso no viene al caso, pero la cosa es de que de repente veo a una mujer flotando en el techo de la casa. Esa casa tenía un techo bastante alto, bastante alto. Entonces se miraba a esa altura como unos 4 metros, que era más o menos la altura del techo, que venía en disminución, así cayendo. Entonces en la parte, digamos, donde estaba a la mitad más o menos, ahí se miraba a la mujer flotando. Posteriormente me entero que había sido una amiga de una amiga mía, que eran pareja, que había fallecido ese día y llegó a despedirse. Posteriormente, esta mi amiga, que ya tenía ciertas facultades, comenzó a invocarla y efectivamente después confirmó que ella había sido la que se había presentado. Llegó a despedirse. Entonces sucedió eso como 3 o 4 veces. La primera es la que les cuento, la de que no sabía quién era, y las otras 3 sí ya sabía quién era. Muchas veces cuando estaba hablando con esta amiga mía, digamos en esa época en Messenger, ella aparecía en el techo y se empezaba a manifestar así como flotando, o se miraba su cara. Yo casi no la miraba, les insisto, yo sí la miraba, pero no tan bien como mi amiga. Mi amiga sí la miraba perfectamente bien. Ese fue uno de los espíritus que se mantuvo conmigo durante el largo tiempo. Posteriormente, en otro país, estaba yo en la noche con mi ex mujer. Estábamos tranquilos, en una casa de 2 niveles. Habían 2 habitaciones, o sea, uno subía las gradas, al lado derecho iba por una habitación, al lado izquierda iba por otra habitación, abajo estaba todo el servicio, comedor, sala, y había una como otra sala y la cocina. La cosa es de que vengo yo y estaba tomando algo, ya era bien tarde, en eso me dio más sed y ya me había acabado mi bebida. Empiezo a bajar las gradas y comienzo a ver una imagen que se movía alrededor de una mesa que teníamos. Se movía, ahí se miraba, pero no se definía bien. Solo nos dábamos cuenta, o mejor dicho, me daba cuenta que era una mujer. Y entonces, al día siguiente, me entero de que una de mis pacientes con una leucemia bien severa había fallecido. Y entonces fue que la identifiqué de ella. Por ciertas características de su cabello y todo, me di cuenta que había sido ella. Tanto que al día siguiente, en mi meditación, yo pedí porque se pudiera ir, que se pudiera ir tranquila, que su familia iba a estar bien, porque yo había hablado con su familia, le había dicho, mire, yo la sentí anoche, llegó a despedirse, y ellos me dijeron, bueno, pues dígale que estamos todos bien, que se puede ir, y efectivamente eso fue lo que hice. Se presentó como 1 o 2 veces más y luego se fue. Luego, las siguientes 2 manifestaciones también se dieron en otro lugar, pero también tienen que ver con apariciones en mi casa. Una de tantas, yo tenía varios gatos, y entonces viene un día, eso era de día, empezaron a oírse como que tocaban la puerta. Yo vivía en un departamento de un 2.º nivel. Para llegar a ese apartamento había que entrar por una entrada completamente independiente. Se entraba por el garage y luego se metía uno a un sitio y ahí estaban las gradas para subir. La cosa es de que esto de sentir que golpeaban la puerta principal, pues tenía que haber sido alguien que dejara entrar yo, o sea, porque la puerta era eléctrica y estaba hasta abajo. Entonces no podía entrar nadie. Pero puedo garantizarles que yo sentía donde golpeaban la puerta. Eso sucedió hasta 3, 4 veces. Y mis gatos comenzaron a como alebrestarse, como a no estar tranquilos. Cuando de repente vengo yo y una de las habitaciones que quedaba, como decir, a nivel de esa entrada. Entonces la ventana que daba hacia esa entrada principal. De repente paso yo a mi habitación, que era la que estaba al fondo, y cuando paso en ese pasillo voy viendo que una sombra pasa por la ventana así. No sé por qué razón ese día había dejado abierta la cortina de ese cuarto,
y entonces se miraba completamente hacia afuera. No sé por qué se me olvidó cerrarla o por qué razón estaba abierta. La cosa es de que comienzo a ver pasar una persona que en un principio pensé yo que era un hombre y no, era una mujer también. Y comienza a pasar por ahí y vuelvo a ver yo como diciendo, estoy viendo bien. Y vuelvo otra vez, incluso a ver, cuando yo la volví a ver que estaba ahí, vuelvo a la entrada principal, abro la entrada principal y no había nada. Al día siguiente le pregunto a mi vecina que si vio a alguien pasar, me dice, no han tocado la puerta, ni han entrado, yo no le he abierto a nadie. Entonces definitivamente no era alguien de este mundo. Ahora, las características de esta persona eran como una persona, se miraba igual a una persona. O sea que si uno, digamos, no hubiera tenido conciencia de que a lo mejor era algo paranormal o algo de otro mundo, yo hubiera dicho que era una persona, y era una mujer, vestida de blanco. Muy extraño porque estaba completamente vestida de blanco y la ropa era convencional de esta época, no era de otra época. Posteriormente me entero de que la hermana de una de mis pacientes había fallecido. Esta hermana tenía un problema bastante importante a nivel de sus huesos, que no vale la pena hablar de eso, pero falleció debido a que cayó de su cama, se cayó, se resbaló y se cayó, tuvo una fractura en uno de sus fémures y se infectó y se hizo una sepsis, que se llama esta infección generalizada, que se extiende por todo el cuerpo, y falleció debido a eso. Yo eso lo ignoraba completamente. Y esta mi amiga, como ya no estaba en otro país, ya no vivía ahí, estaba al tanto, pero tampoco tan al tanto, y tampoco me había contado que su hermano estaba mal. Pero llegó a despedirse, seguro. A ella sí nunca la volví a ver. Y la última experiencia que les voy a contar el día de hoy sucedió también en el carro, en el coche, en el auto. Sencillamente, una situación similar a la anterior. Yo venía de una reunión, me acuerdo que era como una cena que habíamos tenido varias personas que nos conocíamos, amigos, conocidos, en un restaurante, pero el restaurante quedaba bien lejos de mi casa. Entonces llegué tarde, tal vez a medianoche o algo así. De repente yo comienzo a cruzo a la derecha para una calle que ya entrando a un residencial, a otro como country, ¿verdad? Se entraba por ahí, pero no había una puerta como tal, sino que era nada más como un tope, un muerto, le dicen en otros lados, o policía muerto, que es sencillamente estos que sirven para hacer que uno frene, ¿verdad? Entonces paso ahí y no sé por qué razón siento algo extraño a la par y vuelvo a ver así rápido a la par y tenía a una persona sentada ahí. En este caso no se le miraba su cara, solo se le miraba el pelo así caído y llamaba la atención de que también era una mujer como las otras, pero se miraba muy normal. O sea, lo que hacía que definitivamente me diera cuenta que no era de este mundo es que yo iba solo, no iba con nadie. Yo tengo una camioneta grande y ahí en esa misma camioneta fue que me sucedió eso. Y de repente vuelvo a ver a esa persona ahí a la par y no, pues o sea, yo no llevaba a nadie, ¿no? Pues la cosa es de que me enfoqué en seguir caminando. Como les digo, es un residencial, hay varios de estos túmulos, de estos topes, y hay que manejar con cuidado, o sea, uno tiene que irlos viendo, ¿verdad? Y después de pasar eran como cinco hasta llegar a mi casa. La cosa es que había pasado como 3 o 4 y de repente vuelvo a ver y solo veo una mano y de repente se desapareció, ya no la vi más. En este caso sí me quedó la incógnita de quién había sido, puesto que nadie me dijo que había fallecido algún familiar o alguna persona o algún paciente mío, tampoco, nadie, nunca me enteré quién es. Esta mujer, sin embargo, yo la he vuelto a ver acá en El Salvador, donde vivo yo ahora, y la he visto en la calle y me ha pasado de que la veo cruzando en una esquina, de esto que pasa uno y de repente lo para el tráfico y queda uno de primero. La he visto cruzando varias veces, no sé quién es, la verdad no la reconozco, pero me ha seguido acompañando en alguna forma.
definitivamente he tratado de invocarla en algún ritual o en alguna meditación y no ha habido forma, no la he podido determinar quién es. Así que estas son mis experiencias de este tipo. Creo que la mayoría son con pacientes que han fallecido o familiares de pacientes que me han seguido, ¿verdad? Como ya no trabajo en hospital, puede ser de que la incidencia de estos hechos haya bajado, ¿verdad? Debido a eso, porque pues ya no veo pacientes en hospital, sino que solo ambulatorios. Entonces, o sea, pacientes que no están ingresados, pues, para que me entiendan. Entonces, eso hace de que no haya pacientes tan graves que yo los maneje. Así que estas son mis experiencias con personas. Y de hecho tengo otra, que es la última que les voy a contar hoy, de una persona sombra. Esto me sucedió en Estados Unidos. Una vez que fui a un congreso, estaba en la habitación del hotel. Un hotel de estos bien grandes, de estos de bastantes habitaciones, tanto de que tiene diferentes ascensores y sencillamente si uno agarra el equivocado no llega al piso que es. La cosa es que estaba yo solo, estaba una amiga mía que había viajado conmigo al mismo congreso, nos estábamos despidiendo, ya me quedé yo, me estaba tomando mi baño y me iba a dormir, y en eso vuelvo a ver a una de las esquinas que daba a la parte interior del hotel y veo una sombra gigante que era del tamaño del alto de la pared, quizás unos 2, casi 3 metros. Pero su cara se definía muy bien, era un hombre, pero el resto del cuerpo no se le miraba muy bien, incluso los pies no tenía pies. Pero sí me di cuenta de que era todo de color negro, o sea, una sombra, como que fue una sombra, pero en 3D. Y solo movía la cabeza así en forma oscilante y nada más. Entonces vengo yo y sencillamente me le quedo viendo sin dejar de verlo y de repente se comenzó a desmaterializar y se fue como para arriba, como que hubiera un ascensor y se lo llevó, algo así. Cuando ya me iba de ese hotel yo pregunté, mire, aquí pasa algo sobrenatural, y primero me dijeron que no en la recepción, pero posteriormente uno de los botones de la persona que lleva maletas me dice, mire, sí, ¿qué habitación era? Y ya le digo yo el número, en este momento no me acuerdo el número, pero le digo yo el número y me dice, sí, fíjese que ahí se suicidó una persona hace bastantes años, y desde que sucedió eso, varios huéspedes nos han revelado de que observan a una persona ahí, de este tipo que usted mismo dijo. Así que muy probablemente sea el fantasma o la aparición de esta persona que se mató ahí, ¿verdad? Entonces es algo sorprendente pues que ya la haya visto, porque yo la verdad ni sabía de la historia, ni sabía que algo sucedía en esa habitación. Así que esas son las experiencias que tenía para contarles el día de hoy. Tengo varias que me han contado varias personas y otras que he obtenido a través de tratamientos con hipnosis o con terapia de reencarnación. Pronto voy a tratar de condensarlas todas en un solo video para tratar de explicárselas todas, que no son mías, ninguna de esas, pero se las voy a compartir un día de estos. Así que gracias por haberme acompañado hasta el final del video, los veo en el próximo. Gracias, los invito a darle like y a suscribirse al canal.